Viene hermano Alan que va a compartir de Romanos. Hablando esta mañana, viene bien encorbatado, ¿verdad? Sí. Así es, porque Alan casi no usa corbata, pero mira qué bueno de vez en cuando ver a alguien ahí, ¿verdad? Así es. Estamos orgullosos también de Alan y Raquel, ya listos de tener su primer bebé, también milagro de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le use a Alan. Amén. Dios cambia los corazones y a veces les regala corbatas para que haya evidencia del poder de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos amados, esta hermosa mañana que Dios nos regala. Quiero que podamos ir a Romanos capítulo 10. Romanos en el capítulo 10, versículo 5 en adelante, dice la palabra del Señor: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, pues porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Incline su rostro, hermano. Padre, tu palabra es lo que necesitamos esta mañana, Señor, que pueda venir a nuestros corazones, que pueda derribar toda fortaleza que el enemigo pueda tener sobre nuestra mente, Señor, sobre ideologías humanas, Señor amado. Que esta mañana podamos entender y comprender que tu salvación es una realidad para nuestras vidas, que está presente allí, que está cerca de nosotros, que podemos llegar a ella, Señor, por la fe, por tu palabra, por el creer, por el oír, por el confesar que tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor, esta mañana por esta oportunidad que tú me regalas de poder predicar tu palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos al Padre. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Pablo escribe la carta a los romanos con el deseo de conocer a la iglesia que se encontraba en Roma. Según los estudios, al parecer esta iglesia había sido formada por un grupo de judíos que se encontraban en el día del Pentecostés, y ellos pudieron observar qué es lo que sucedió ahí, y luego ellos fueron a Roma y establecieron esta iglesia. Pablo tenía mucho deseo de ir y conocerles a cada uno de ellos.
Quería también estar con ellos y que ellos también conociesen cómo Cristo había obrado en la vida de Pablo. Pablo, vemos en esta carta que realmente lo que quiere hacer con la iglesia es exponer sus ideas, es exponer lo que Jesús mismo le había enseñado a él. Y vemos en esta parte de la carta que Pablo expone el tema de la salvación. Realmente en esta iglesia no se ve que tuviesen una doctrina errada, que tuviesen algo que tenía que Pablo reprocharles o corregirles a esta iglesia, sino más bien es una iglesia que estaba creciendo y que quería adoptar la sana doctrina y que iban bien en ese caminar. Y por ende Pablo toma este tiempo para explicar, para exponer el tema sobre la salvación. Y en el versículo 5 nosotros comenzamos a ver que él comienza a hablar sobre la ley que le fue dada a Moisés y cómo él comienza a dar una explicación acerca de lo que le fue dado a Moisés y cómo ahora nosotros encontramos una salvación diferente, una salvación que no está alejada de nosotros. Es por eso que esta mañana podamos abrir nuestro corazón y entender cómo podemos nosotros avanzar en el camino de la salvación y cuáles son los pasos que nosotros debemos de dar para obtener, para llegar a esa salvación que Jesucristo desea que nosotros obtengamos. La justicia que es por la ley, una posición de justicia y rectitud ante Dios con la base en la obediencia a la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pablo estaba citando Levítico capítulo 18, versículo 5. Quiero que me pueda acompañar a este versículo. Levítico capítulo 18, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. El pueblo de Israel recibió la ley por parte del Señor. Usó a Moisés para que les explicase la ley, les dio sus estatutos, le dio cada ordenanza que ellos deberían de seguir. Nosotros vemos en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, cómo el Señor se muestra al pueblo, cómo Él comienza a obrar en ellos, los saca de la esclavitud de Egipto, los lleva por el desierto, comienza a tener comunión con ellos, se les presenta de una forma maravillosa, milagrosa, hace grandes proezas por cada uno de ellos. Se manifiesta con todo su poder y les enseña cómo Él habla, cómo Él enseña. Y les da todo lo que ellos necesitan para que continúen adelante y para que ellos puedan vivir por medio de la ley del Señor. En ese momento vemos que muchas veces el pueblo del Señor, el pueblo de Israel dice sí, lo vamos a hacer, pero vemos que más adelante ellos comienzan a desviarse y ellos comienzan a desobedecer, y es por eso que viene el juicio del Señor para el pueblo de Israel. En Nehemías capítulo 9 versículo 29 dice: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. El pueblo de Israel sufrió y padeció tanto juicio, tanta destrucción, tanta separación, porque no obedecieron a los estatutos y a las ordenanzas que Dios había dejado para cada uno de ellos, que Dios entregó a Moisés para que Moisés se los diese al pueblo.
y el pueblo lo atesorara en su corazón y el pueblo fuese obediente. Pero ellos nunca dispusieron su corazón para seguir los mandamientos de Dios. No era que Dios había equivocado y que Dios había dado un mandamiento, que había dado ordenanzas y estatutos incorrectas o muy difíciles de llevar. Simplemente era que el corazón del pueblo de Israel no deseaba tener a Dios en primer lugar, y siempre imitaban lo que los demás pueblos hacían cuando Dios les había dicho que no lo hiciesen. Pero Dios siguió trabajando y continuó trabajando con el pueblo y siempre mostró misericordia al pueblo y siempre les mostró a ellos que si se volvían de sus malos caminos, Él iba a perdonarles, Él iba a recibirles. Y Él iba a estar con ellos y les iba a dar victoria en victoria. Pero el pueblo de Israel siempre fue duro en este aspecto. Siempre iba en pos de otras cosas. No deseaban en su corazón guardar los mandamientos del Señor. Y por cientos y miles de años el pueblo de Israel creció con esa soberbia en su corazón. Pero Dios mismo siempre tuvo en sus planes venir nuevamente y dio profecías a ellos que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Salvador para ellos, para que ellos creyesen, para que ellos fueran liberados de esa esclavitud, de esa soberbia de sus corazones. Cuando Jesús viene a la tierra como nuestro Salvador, Él comienza por medio de su sacrificio, por medio de su vida misma, a enseñarnos cuáles son los pasos que debemos de seguir para que nosotros podamos encontrar la salvación en Él. Así como Dios con el pueblo de Israel comenzó a enseñarles cada paso a ellos para que ellos pudiesen ser salvos, para que su vida no se perdiese, para que ellos como pueblo fueran un pueblo poderoso. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel: tú tienes que ser una nación santa, tú tienes que ser una luz para las naciones, tú tienes que ser un pueblo de bendición para toda la tierra, porque yo te he escogido, porque yo te he liberado. Pero el pueblo de Israel no aceptó el propósito de Dios en su vida. Ahora Jesús viene como Él lo prometió por medio de sus profetas y comienza a enseñarle nuevamente al pueblo de Israel. Pero vemos que el pueblo de Israel, que muchos judíos, fariseos, escribas, que la iglesia de ese momento comienza a rechazar a Jesús y no lo ven como su verdadero Mesías y no lo ven como su Salvador y no creen que en Él se están cumpliendo todas las profecías. Y una vez más se vuelven rebeldes y se endurecen en su corazón. Y no todos aceptan que Jesús es el Mesías. Y encontramos la gracia del Dios, la gracia que Jesús nos da, que nos da nuestra salvación a nosotros que no éramos parte del pueblo de Israel. A nosotros que se nos llama gentiles en el Nuevo Testamento, y que la palabra gentil significa a aquellos que están fuera del pacto. Y todos aquellos que están fuera del pacto son aquellos a los cuales, según los judíos en ese tiempo, no merecían la salvación de Dios, no merecían que a ellos llegase el Mesías. Pero Jesús, en su gran misericordia y su amor, nos adopta, y su mensaje de salvación es para nosotros también. Porque había un pueblo también, aparte de los judíos, que también necesitaba un pastor, que también necesitaba que se le enseñase, que se le diera milagros, que se le diera fuerza y ánimo para que siguieran adelante. Y así es como nosotros también recibimos el milagro de la salvación. Y así es como Jesús comienza a enseñarnos cómo nosotros podemos llegar y obtener esa salvación, que ya no es como lo era en el Antiguo Testamento por medio de la ley, sino que ahora es por medio de la palabra de Cristo Jesús, que viene por fe a nuestros corazones, y que nosotros por la gracia del Dios Todopoderoso podemos recibir la salvación.
En el versículo 10, en el capítulo 10, versículos 6 y 7, Pablo habla de la justicia basada en la fe y pone en sus labios una cita de Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 y 13. Si puede ser tan amable de acompañarme a Deuteronomio capítulo 30, versículo 11, 12 y 13. Dice el versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro del lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? El primer paso para que nosotros podamos recibir la salvación de Jesús, hermanos amados, es que nosotros comprendamos que no tenemos que hacer una gran odisea por todo el universo, por toda la tierra, para recibir la salvación. Pablo está diciéndoles aquí, citando Deuteronomio, diciéndoles que no es necesario hacer una inmensidad de cosas, de obras, para que nosotros podamos obtener la salvación, que la salvación está cerca y está presta a nosotros, no está lejos de nosotros. Hay quienes antes, y hoy también lo siguen haciendo, hacen viajes de peregrinación, van hacia el Vaticano, van hacia Tierra Santa, con el deseo de poder encontrar algo ahí, de que Dios les hable en ese lugar. Pero Dios puede hablarte aquí donde tú estás en este momento. Dios puede hablar en tu casa, Dios puede hablar en tu habitación por medio de su palabra, por medio de lo que Él nos ha dejado para nosotros. No tenemos que hacer grandes viajes, hacer grandes cosas, grandes sacrificios. Simplemente tenemos que aceptar que la salvación está ahí para nosotros, que Dios la ha dejado cerca para cada uno de nosotros. Más adelante en el versículo 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Cerca de ti está la palabra del Señor. Cerca de ti está lo que Él quiere hacer con tu vida, las ordenanzas, los estatutos para tu vida. Está cerca, está presto, está en la palabra de Él, está en nuestro corazón, en el desear acercarnos a Él, en el desear conocerle a Él, en el desear buscarle a Él, en el desear tener una comunión íntima con Jesús. Ahí está la salvación y Él ha dejado cerca para nosotros. Él ha quitado todo reglamento, toda ordenanza, todo rito, todo aquello que antes se hacía por medio de los sacerdotes, por medio del templo. Él nos ha dado acceso libre a su presencia por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Si nosotros reconocemos que la salvación está a nuestro alcance, Dios comenzará a obrar en nuestras vidas. Él comenzará a enseñarnos qué más necesitamos. Y luego Él nos enseñará cómo nosotros podemos dar un segundo paso para que nuestra salvación comience a construirse y a ser sólida en nuestras vidas. Ese segundo paso lo encontramos en el versículo 9 al 10, donde nosotros vemos la necesidad que hay de confesar que Jesucristo es nuestro Señor. Confesarlo a Él. Y es una parte muy crucial en la Biblia. Porque si nosotros podemos decir, sí, yo sé quién es Dios. Sí, yo entiendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino a la tierra, podemos decirlo.
Semana tras semana, cuando visitamos el centro penal de menores, con los jóvenes que se encuentran ahí, que han cometido acciones criminales, violentas, cosas que van más allá de lo que nosotros podamos entender, y a veces que dan cierto miedo de que alguien pueda cometer cosas horribles de esa magnitud. Les hacemos la pregunta a ellos. Y yo a veces espero que alguien me diga, no, yo no sé quién es Dios y no creo en Él y no me importa y no quiero saber nada de Él. Pero la diferencia, para nuestra sorpresa, sus respuestas son otras. Y ellos dicen, sí, yo creo en Dios. Sí, yo sé quién es Dios. Yo sé quién es el Espíritu Santo. Yo sé quién es Jesús. Incluso hace 2 semanas les preguntamos, ¿cuál es su mayor miedo? Y uno de ellos me dice, mi mayor miedo es el poder de Dios. No estoy con jóvenes cristianos. No estoy en una iglesia. Estoy con jóvenes que pertenecen a un grupo delictivo y que hacen acciones horribles. Y ellos lo confiesan, pero no son salvos. No tienen una vida cristiana. Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Confesar a Jesucristo como Señor quiere decir que Cristo es su Señor, su soberano. Hacer esta confesión significa expresar en voz alta delante de los demás que Cristo es mi Redentor, es mi Señor, es mi soberano Dios. Hacer una simple confesión y decir nada más que crees en Dios, que sabes quién es Él, no es suficiente. Porque vemos que hasta los demonios también tienen conocimiento de Él y también confiesan quién es Él. Pero ellos no son salvos. Tenemos que tener una profunda convicción personal de que Cristo Jesús es mi Salvador, es mi Señor. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lucas 9:23. Esta es una afirmación asombrosa considerando lo que las personas piensan acerca de qué es la salvación o cuál es la función de Jesús para mi vida. Negarnos a nosotros mismos tiene que ver con dejar que Cristo haga su voluntad en mi vida y de que yo le confieso a Él que Él es el que gobierna por completo mi vida, que Él es el que tiene el control de mi vida, que ya no son mis deseos, que ya no es lo que yo quiero hacer, sino es lo que Cristo quiere hacer en mi vida. No se trata de que tú invites a Cristo Jesús en tu corazón y ahora digas, ok, Jesús, ven, voy a aceptarte, entra en mi vida y arregla mi vida por completo. Arregla mi matrimonio, arregla mi trabajo, arregla mi posición financiera, dame lo que necesito y así vamos a estar bien. No se trata de que nosotros nos conformemos a esa confesión tan vaga y tan sin fundamento. Se trata de que nosotros vengamos al Padre, que nosotros vengamos a Él, que nosotros nos neguemos y dejemos todo lo que nuestra vida nos pide por dejar que Cristo sea el que gobierne por completo mi vida y que Él sea el centro de mi corazón, de mi vida misma. Y que ya no deseemos tener a un Jesús nada más para
para los casos de emergencia. Ahorita lo necesito. Tenemos que necesitar a Cristo Jesús todos los días. El que tome su cruz y me sigue cada día, cada momento. Señor, ¿qué es lo que hoy tú quieres para mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy para que mi vida cristiana sea más fuerte? ¿Qué deseas de mí hoy, Padre? ¿Qué es lo que tú quieres hoy de mí? Cuando nosotros tenemos esa actitud, nosotros estamos confesando públicamente que Cristo es el que gobierna mi vida. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás pasando tanto tiempo leyendo esa Biblia? ¿Por qué estás ofrendando más? ¿Por qué estás actuando de una manera que el mundo no comprende? ¿Por qué hoy le estás hablando a tanta persona que se te cruza en tu camino de Cristo Jesús? ¿Por qué hoy tienes más deseo de servir en la iglesia? Porque me he negado a mí mismo y estoy dejando que Dios, que Jesús actúe en mi vida, y que si Él me dice que yo haga esto, lo voy a hacer con todo mi corazón. Que si Jesús me dice que vaya y predique a tal lugar, no importando que no tenga estudios, solo importando que el Espíritu Santo me guía, voy y lo voy a hacer. Que si el Espíritu Santo me dice, ve y ayuda a aquel que está ahí desconocido, lo voy a hacer. Que si el Espíritu Santo, que si Jesús me dice, ve y vende todo lo que tienes, lo voy a hacer. Así nosotros confesamos públicamente quién es nuestro Salvador. El joven rico quería seguir a Cristo. Lucas capítulo 18, versículo 18 al 27. Ustedes saben lo que Jesús le pidió a este joven rico. Ustedes saben cómo este joven rico vino a Jesús a decirle a Él que le quería seguir, que quería la salvación, que todo lo había hecho bien, que había guardado los mandamientos. ¿Y qué fue lo que recibió de parte de Jesús? ¿Qué fue lo que Él le dijo? Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Jesús le podía decir cualquier cosa a él. No es que tú tengas que dar todo tu dinero para confesar que Jesús es tu Salvador. No es que tengamos que hacer una acción determinada, es que tengamos que hacer lo que Jesús nos manda a hacer. Y Jesús estaba probando a este joven. Él sabía la condición y el estatus de este joven, y comienza a probarle a él para saber si este joven estaba dispuesto a estar bajo el gobierno de Jesús, de la salvación en Cristo Jesús. Si este joven estaba dispuesto a confesar quién era su Salvador por medio de despojarse de todo lo que él tenía. Y muchos dicen que Jesús no le estaba hablando literalmente a este joven. Pues no sé en qué otra forma le pudo haber hablado. Porque si nosotros aseguramos eso, entonces estamos asegurando que Jesús no le podía devolver todo lo que este joven estaba dispuesto a dar. Jesús le dice, ve y vende toda tu riqueza, déjalo, regálalo, dáselo a los pobres y sígueme. Literalmente así dice su palabra. Porque Jesús tiene autoridad y poder y es dueño del oro y de la plata. Y si este joven iba a necesitar nuevamente tener sus riquezas, Jesús se lo daba triplicado, quintuplicado. Es que es Jesús, y nosotros muchas veces no comprendemos el poder ilimitado del Padre por medio del Hijo a nuestras vidas. ¿Qué posesión en esta tierra puede sustituir que Jesús habite en tu corazón?
con la tristeza de Jesús, vio venir a alguien que deseaba seguirlo. Y vio a alguien que dio la espalda y se fue sin su salvación. Ese joven no confesó con su vida quién era realmente su Señor, y tuvo que darse la vuelta e irse. Y cuando no estemos dispuestos a hacer lo que Cristo nos diga que hagamos, Jesús va a ver cómo nosotros nos alejamos sin nuestra salvación, porque no le estamos confesando a Él de corazón. Simplemente hacemos una oración por complacer a otros o por complacerte a ti mismo, pero no por complacer al Padre. No importa, de verdad no importa lo que Jesús te diga que hagas, porque es Jesús y solo Él basta. Solo Él basta en tu vida. Y Él está cerca. Él está a nuestro lado, Él está a nuestro alrededor. Él ha dejado tantos caminos, herramientas, tantas formas de que nosotros nos demos cuenta que Él está ahí con nosotros. Luego que nosotros entendemos y confesamos, que nos damos cuenta que su salvación está cercana, está disponible para nosotros, y nosotros venimos y le confesamos a Él, es necesario que nosotros creamos en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, porque cuando Él murió y resucitó, se está validando el sacrificio de Jesús delante del Padre por cada uno de nuestros pecados. ¿Y cómo, si yo lo creo, puede decir? Si yo entiendo eso, yo sé y creo, resucitó al tercer día y salió de la tumba. Si nosotros lo creemos con todo nuestro corazón, entonces no habrá nada ni nadie que nos pueda separar de su gran amor. Y no habrá nada ni nadie que nos quite ese gran anhelo y deseo en nuestro corazón de estar con Él. Pero si tú hoy me dices, es que hoy no me siento bien con Dios, y que salgan y que saquen esa palabra trillada y que todos ocupan en la vida cristiana, hoy estoy caído. Hoy no soy buen cristiano. Entonces estás alejado de una verdadera salvación. No le has confesado con tu boca realmente que Él es tu Salvador, y mucho menos crees en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por tu vida. Porque cuando yo me doy cuenta de que Jesús no quiso bajar de la cruz, porque Él podía llamar a ángeles que lo bajaran de ahí, que se evitara ese sacrificio, ese dolor. Él tenía toda la autoridad para hacerlo. Y cuando Él se niega a hacerlo y está dispuesto a ir hasta el final, está dispuesto a terminar lo que comenzó por amor a ti, por amor a mí. Cuando me doy cuenta de esa valentía que Él tiene y esa determinación por cumplir ese sacrificio, y cómo con gran poder la muerte no lo pudo sostener, cómo Él venció esa tumba y resucitó al tercer día. Cuando me veo que yo no soy nada y Él hizo tremendo sacrificio en la cruz,
No cabe en mi corazón el decirle: Padre, yo de ti no me suelto. No permitas que yo me aleje de ti, porque veo cuán poder tú tienes. Y no importa lo que me digas, eres Jesús. Y Jesús me está diciendo que haga esto, que sea obediente a Él, que le busque en su palabra, que ame a mi prójimo. Si Jesús me lo dice, lo confieso y lo hago, porque creo como tú venciste a esa tumba, como otros han levantado dioses y siguen en esa tumba. Pero mi Cristo no está en esa tumba. Mi Salvador no está más en esa tumba. Hay una tumba vacía en esta tierra, porque Él resucitó. Y ese poder, yo no quiero alejarme de Él. Yo no quiero estar lejos de ese poder, porque ese poder basta. Es suficiente para mi vida, para seguir adelante hasta el final, para esperarlo cada día, para esperar su santa venida nuevamente. Ese poder basta para que yo sea salvo y no me aleje más de Él. Saca de tu lenguaje el que tú estás caído. Levántate, porque Él venció, Él resucitó y Él ha dado por fe y por gracia la salvación para tu vida. Afírmate en la única roca que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. No pongas tu firmamento en la arena, ponlo en la roca que es Jesús mismo. Abre tu Biblia, búscale a Él ahí. Dobla tus rodillas para platicar con Él, para confesarle cada día a Él tu vida, tus debilidades, tus problemas, todo lo que está sucediendo. Comienza a crear esa comunión fuerte con Él, porque Él está presto, Él está cerca y Él te escucha. Y Él ya murió en la cruz del Calvario por ese tiempo que Él desea tener contigo. Él ya pagó el precio por tu vida. Él ya pagó el precio por tu salvación. Ahora te toca a ti acercarte a Él. Ahora te toca a ti confesar, creer quién es Él y dejar toda duda atrás, porque todo el que confía en Él jamás será defraudado. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios no te va a abandonar ni te va a dejar. No te va a defraudar, no te va a avergonzar. Él no lo va a hacer. Que solo te baste que para Él tú no serás avergonzado, tú no serás visto con ojos de vergüenza. Que eso sea lo único que a ti te importe. Porque muchas veces nosotros ponemos nuestro pensamiento, nuestra mirada en que cuando yo me presente como un cristiano, este mundo me va a ver con ojos diferentes y mis amigos se van a burlar de mí y mis conocidos van a hacer bromas sobre mi vida. El mundo, claro que te va a aborrecer, claro que te va a rechazar, pero eso no importa más. Lo único que importa es quién no te va a ver a ti con una mirada de vergüenza, quién no se va a burlar de ti, que es Jesús mismo. Él es lo único que debe de importar en nuestra vida cristiana. Que no importe nadie más. ¿Quién va a decir
de mí. Y te digo, para mí fue algo difícil por todas las equivocaciones y por cómo viví una vida tan torpe, alejada del Señor. El que ahora digan quién soy, pero realmente lo que soy ahora, solo me basta lo que Dios diga de mi vida. Yo he recibido tanta broma, tanta burla por ser cristiano, pero me da tristeza los que se burlan de mí, que ellos no tienen a Cristo en su corazón, pero yo lo tengo, gracias a Dios. Pero para ellos también está el mensaje de salvación. Y no me interesa más, porque cuando voy a mis rodillas, cuando voy a su palabra, me encuentro con Jesús, y eso es lo único que basta para mi vida. El saber que el Padre está a mi lado, el saber que Jesús mismo me está enseñando sus escrituras, el saber que allí en ese rincón, en tu hogar, lo que tú necesitas viene del Padre, porque tú estás dispuesto a hacer lo que Él te diga que hagas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Cuando tú eres salvo por cada uno de estos pasos que hemos visto, le has confesado, has creído en Él, entonces tú te conviertes en aquel que puede ir y predicar, en aquel que puede ir y hablar a aquellos que lo necesitan. Entonces el Padre te dice que tus pies son bellos, tu caminar es hermoso porque caminas en la voluntad de Dios, y Él te va a bendecir porque estás obrando y estás dando frutos de la salvación que hay en tu vida, y estás dando testimonio de quién es el que habita en tu corazón. Y ahora tú vas a donde Dios te envíe. Tal vez es a otro país, Dios te llama al ministerio de misiones. Tal vez es cerca de tu hogar, en tu propio trabajo, y sobre todo en tu propia familia, que tú lleves el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Ahí tu caminar será hermoso para el Padre, ahí tu caminar será bello y maravilloso para Él, y Él te verá con ojos de amor y estará complacido contigo. Y solo esperaremos ese día maravilloso en el cual nosotros estaremos con Él, en el cual Él vendrá por su iglesia y nosotros seremos llamados a su presencia. Deseemos tanto su venida, esperémosle a Él cada día, porque Él es nuestro Salvador y Él viene por nosotros. Quiero que podamos ver una última escritura en Malaquías, capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Especial tesoro. Recibiremos su perdón.
porque seremos hijos que le sirven al Padre. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y si nuestro fundamento está en Cristo Jesús, no hay poder que nos pueda quitar de ese libro de la vida, porque seremos hijos del Padre. Seremos llamados hijos de Dios y Él nos va a bendecir. Aprendamos de cómo el pueblo de Israel desaprovechó esa oportunidad que le fue dada. Cómo ellos endurecieron su cerviz, cómo ellos fueron rebeldes delante del Señor. Y veamos cómo nosotros no debemos de vivir nuestra vida cristiana. Y que cada día nosotros podamos entender, comprender en nuestro corazón la necesidad grande de que sea Cristo el centro de nuestras vidas. La salvación está a tu lado, la salvación está en tu corazón y en tu boca. Tienes que confesarle públicamente, con tu vida misma, que tú estás dispuesto a acercarte a Él. Y tienes que creer en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y que Él resucitó por tu vida. Y tienes que vivir una vida que dé testimonio de quién es tu Salvador, de quién es tu Señor. Y entonces tú te darás cuenta cuán hermoso eres para el Padre, cuán preciosa es tu vida para Él. Y Él te va a bendecir cada día. Y Él se va a agradar contigo del ver cómo tú llevas tu vida cristiana, cómo tú te esfuerzas, cómo tú sigues adelante, cómo tú cumples su voluntad, no importa cuál sea. Yo no sé cómo está tu vida, no sé cómo tú te puedes ver en este momento por medio de la palabra del Señor. Como te digo, es necesario afirmarnos, es necesario confesarle y creer con todo nuestro corazón que Él es tu Salvador. Habrá alguien esta mañana que quiere dar el primer paso, que quiere continuar, que quiere seguir adelante